¿Alguna vez has sentido que estás cargando con un peso que no sabes de dónde viene? Como si algo dentro de ti estuviera tenso, contraído, en alerta constante. Pero no puedes explicar por qué. No es una herida reciente, no es una discusión concreta. Es más profundo. Es como si tu cuerpo recordara cosas que tu mente ha decidido olvidar. Como si tu alma aún estuviera habitando lugares donde ya no estás. Y sin embargo, sigues caminando con esa carga invisible que a nadie puedes describir del todo. Es una sensación sorda, persistente, como un eco que nunca se apaga. Como si algo no resuelto en tu interior palpitara bajo cada paso que das, recordándote que, aunque la vida sigue, no siempre lo hace en línea recta. A veces, sigue en círculos, girando en torno a heridas que no sanaron del todo. Eso que sientes, esa incomodidad sutil, esa presión constante, ese nudo en el pecho, a veces no tiene nombre, pero tiene historia. Una historia que no siempre empieza contigo. Puede comenzar en la infancia, en esos momentos donde sentiste que ser tú mismo era demasiado, donde mostrar tu emoción fue castigado con indiferencia o con burla, donde aprendiste que tu llanto era inconveniente y tu alegría demasiado ruidosa. A veces, el trauma no grita. A veces, susurra durante años. En gestos contenidos, en palabras que no salen, en decisiones que no sabes por qué tomas. Y entonces, te acostumbras a callar, a reprimir, a convertirte en alguien que solo reacciona, nunca elige. Pero lo más trágico es que crees que eso es normal, que así es la vida, que no hay otra forma de existir. Y entonces, sin darte cuenta, te convertiste en experto en minimizar lo que sientes, en justificar lo injustificable, en decir, no es para tanto, mientras tu corazón grita por dentro. Aprendiste a funcionar incluso con el alma rota. Aprendiste a sonreír mientras algo dentro de ti se apagaba. Y lo hiciste tan bien, que hasta tú mismo te lo creíste. Creíste que estabas bien, que ya lo habías superado, que el pasado es pasado. Hasta que un día, algo lo activa. Un olor, una frase, una mirada. Y entonces todo vuelve. Y no entiendes por qué, pero sientes ese viejo eco recorrerte entero, como una tormenta que nunca terminó de irse. Porque no se trata solo del recuerdo. Se trata del cuerpo que aún tiembla, del corazón que aún duda, del alma que aún no se perdona por haberse traicionado tantas veces para encajar. Porque el cuerpo no olvida. El cuerpo archiva, registra, guarda. Y cuando menos lo esperas, te lo recuerda. En forma de ansiedad, de insomnio, de dificultad para confiar, de necesidad constante de controlar todo, de miedo a que te vuelvan a abandonar. El trauma no siempre se presenta como un recuerdo nítido. A veces, se presenta como un patrón que se repite, como una reacción desmedida, como una desconexión emocional que no puedes explicar, como una tristeza que no sabes de dónde nace, pero que no se va, como una inquietud permanente que te hace preguntarte si realmente estás viviendo o simplemente sobreviviendo. Porque el trauma no necesita ser grandioso para ser real. A veces, una serie de pequeñas heridas, acumuladas con el tiempo, tienen un impacto igual o más devastador que un solo evento traumático. Y esas pequeñas heridas, cuando no se nombran, se convierten en sombra. Y lo más complejo de todo es que muchos de esos traumas los heredaste. Sí, leíste bien. Los heredaste. Porque las emociones también se transmiten. No solo heredas el color de ojos de tu abuela, también puedes heredar su tristeza, su rabia no expresada, su miedo profundo. La ciencia ya lo sabe. El trauma se aloja en el cuerpo, en la memoria celular, y puede pasar de generación en generación como una mochila invisible. Una carga que ni siquiera sabes que llevas, pero que influye en cada decisión, en cada vínculo, en cada límite que no sabes poner. Y lo peor es que muchas veces lo cargas en silencio, pensando que ese peso es solo tuyo, sin saber que vienes de una larga cadena de silencios acumulados, silencios que no eran tuyos, pero que ahora habitan en ti, esperando a ser liberados. Entonces, no estás roto, no estás exagerando. Estás sosteniendo historias que a veces no son solo tuyas.
Estás reparando silencios que nadie se atrevió a romper. Estás siendo el punto de inflexión de una cadena larga de dolor que tú no elegiste, pero que sí puedes transformar. Estás, sin querer, escribiendo una nueva versión de tu linaje. Una versión que incluye más escucha, más pausa, más conciencia. Una que no niega lo que pasó, pero que se atreve a decir basta. Una que no se queda atrapada en el papel de víctima, sino que se levanta, tiembla, pero sigue adelante. Porque elegir sanar no es solo un acto de amor propio, es también un acto de rebeldía sagrada. Es mirarte al espejo y decirte, no me quedo con esta historia, yo escribo la mía. Y sé que duele, que a veces parece injusto, que uno no debería tener que sanar lo que no causó. Pero también sé que hay algo profundamente poderoso en ese acto. En decir, conmigo se detiene. En decidir no repetir. En elegir conscientemente lo que sí quieres pasar a las próximas generaciones. Amor, presencia, validación, ternura. Tú eliges si heredas el trauma o la transformación. Tú eliges si la historia se repite o se reescribe. Y para poder hacerlo, necesitas darte el permiso de mirar hacia adentro, de dejar de correr, de dejar de huir, de sentarte contigo, con tu historia, con tu cuerpo, con tu niño interno, no para castigarte, no para revivir el dolor, sino para entenderlo, porque todo lo que no se comprende se repite, y tú mereces otra historia, una que sí te pertenezca, una que puedas contar sin que te quiebre por dentro, una historia que no se base en la resistencia, sino en la presencia. Si estás sintiendo esto mientras escuchas estas palabras, es porque tu alma ya está lista. Ya no quiere seguir cargando, ya no quiere seguir fingiendo, quiere soltar, quiere sanar. Y para eso estás aquí, en Neuma. Un lugar donde no venimos a juzgar tu historia, sino a abrazarla, a ponerle voz, a devolverle dignidad, a recordarte que no estás solo, que hay otros también despertando, también buscando, también sintiendo que es tiempo de volver a casa. Suscríbete, porque este no es solo un canal, es un refugio, un rincón para quienes están cansados de sobrevivir y listos para empezar a vivir con verdad. Porque aquí no hay ruido, hay susurros, no hay recetas, hay preguntas, no hay exigencias, hay permiso para sentir, para soltar, para empezar de nuevo. Y si te quedas, vas a descubrir que sanar no es un evento, es un proceso, es un camino. Es una práctica diaria de volver a ti una y otra vez, sin exigencia, pero con compromiso. Y ahora que sabes que no todo es destino, que gran parte de lo que vives lo elegiste sin notarlo, queda una pregunta aún más incómoda. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Porque cuando te das cuenta de que la vida que llevas está hecha de renuncias silenciosas, ya no puedes seguir caminando igual. Algo en ti se revela. Algo en ti ya no acepta seguir dormido. Y esa incomodidad, aunque molesta, es la chispa más valiosa que tienes. Es como si tu alma comenzara a hacer ruido, a tamborilear desde adentro, exigiendo atención, pidiendo cambios. No desde la urgencia vacía de quien quiere escapar de sí mismo, sino desde la lucidez de quien ha entendido que su historia no tiene por qué repetirse. A veces creemos que despertar es algo que ocurre de golpe, como una revelación iluminadora. Pero la verdad es que despertar es un proceso lento, contradictorio, profundamente humano. No es un momento de éxtasis, sino una serie de pequeños actos de honestidad. Actos que muchas veces se viven en silencio, sin testigos, sin aplausos. Porque lo que verdaderamente transforma no es lo que dices en voz alta, sino lo que te atreves a admitir cuando nadie te escucha. Y esa admisión es feroz. Es mirar tu vida y darte cuenta de que muchas de tus decisiones han sido respuestas al miedo, no elecciones desde el amor. El miedo a no ser suficiente, a decepcionar, a perder, a quedarte solo, a ser visto tal y como eres. El miedo ha estado en el asiento del conductor durante tanto tiempo que olvidaste que también tenías la posibilidad de detener el coche y bajarte. Y es normal. Todos, en algún momento, cedemos nuestra voluntad a la comodidad de lo conocido, aunque duela. Pero llega un punto en el que el alma ya no puede seguir haciéndose pequeña. Y ese punto, si lo reconoces, puede ser tu renacer. Porque sí, se puede volver a empezar. Incluso desde el caos.
incluso cuando parece que ya todo está hecho. Cada vez que eliges mirarte con sinceridad, estás desmontando una capa de mentira. Cada vez que eliges no culpar al mundo, estás tomando las riendas. No de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro. Porque lo de fuera siempre va a tener 1000 formas. Lo de dentro, en cambio, es tu responsabilidad. Y aquí está la clave: dejar de buscar respuestas rápidas. Dejar de saltar de solución en solución como si la vida fuera un problema matemático. Lo que necesitas no es una técnica, es una disposición, una valentía suave, un compromiso real con tu proceso, porque nadie puede recorrer tu camino por ti. Pero tampoco tienes que hacerlo todo de golpe. Solo hace falta dar un paso, uno solo, en dirección a ti. Y si estás aquí, si estas palabras te están tocando, entonces permíteme recordarte que no estás solo, que esta comunidad existe para eso, para acompañarte sin exigencias, sin pretensiones, para ofrecerte un espacio donde ser vulnerable no sea sinónimo de debilidad, sino de humanidad. Así que suscríbete, no por compromiso. Hazlo si de verdad sientes que este lugar tiene algo que ver contigo. Porque Neuma no es un canal más, es una forma de habitar las preguntas. Tal vez este sea el momento. Tal vez no. Pero si algo dentro de ti ha comenzado a moverse, escúchalo. No lo apagues con prisa. No lo distraigas con ruido. Dale espacio. Porque de ese movimiento nacen los cambios que valen la pena. No los que se ven desde fuera, sino los que te devuelven a ti. Hasta el próximo susurro.